Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Estadística. El tema que desarrollaremos el día de hoy es la estadística descriptiva y su aplicación en RStudio. ¿Qué es la estadística descriptiva? Es la parte de la estadística que permite analizar todo un conjunto de datos de los cuales se extraen conclusiones, valederas únicamente para ese conjunto y muestra establecida. Para realizar este análisis se procede a la recolección y representación de la información obtenida. Una muestra es un subconjunto representativo de la población que se selecciona con el objetivo de extraer información. RStudio, bueno, ¿qué es RStudio? Es un software de programas libres ideal para realizar analítica de datos, una interfaz visual y lector. Es tanto de preparar datos como de analizar y guardar datos. Para el ejercicio de datos agrupados, lo que vamos a hacer es, en una clase de tercer grado se preguntó a 15 niños el número al azar entre 1 y 10. Ya. Lo primero que vamos a hacer es, se pide que realizar una tabla de frecuencias, hacer cálculos de las medidas de tendencia central y dispersión. Como podemos ver, ya tenemos aquí escritos en la variable X los datos que vamos a usar, que en este caso son 15. Luego de esto, lo que vamos a hacer es calcular el número de intervalos. Y para eso vamos a crear una variable que se llame variable llamada L, donde 0,5 representa el primer extremo de los intervalos. A este le vamos a sumar por 4, que es la amplitud de los intervalos, y esto multiplicado por el número total de intervalos que se van a presentar en la tabla de datos. Bien, ahora colocamos el nombre de la variable y la ejecutamos. Ahí. Primero ejecutamos la variable X para que se muestren los datos, luego la fórmula del número de intervalos, y luego se muestra el número, cada uno de los extremos de los intervalos que se van a presentar. Ya. Luego de esto creamos una nueva variable, xin, en donde usaremos la función cut. La función cut nos permite agrupar un vector de datos numéricos, la cual codifica sus valores con clases a las que pertenece. Su estructura es x, que en este caso es la variable. El breaks permite formar los extremos de los intervalos, que en este caso es L, como ya lo habíamos calculado. Y el right permite crear el intervalo a la izquierda cerrado y a la derecha abierto. En este caso, si lo igualamos a false, entonces nos mostrará, como les dije, el intervalo a la izquierda cerrado y a la derecha abierto. A este también lo vamos a ejecutar. Y ahora vamos a llamarlo para que se presente en la consola el resultado. Y aquí se muestran todos los intervalos. Como vemos aquí en la consola, en Levels, en la parte de Levels se pueden ver los intervalos que se han formado. Bien, ahora creamos una nueva variable, a la que vamos a llamar intervalos 2. En esta usaremos la función table, la cual nos permite sacar la frecuencia de la variable xin. Bien, esta también la ejecutamos y ahora otra vez vamos a llamarla para que se muestre en la consola. Ya, como vemos aquí, en cada intervalo se muestran las frecuencias que está desde 0,5 a 0,4. Vemos que hay una frecuencia de 6, de 4.5 al 0.8, también una frecuencia de 6, y de 8.5 a 12.5. De este intervalo podemos ver una frecuencia de 3. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva variable llamada y, que nos va a servir para poder transformar los datos que acabamos de sacarle, las frecuencias, vamos a transformarle a una tabla en forma de columnas. Y esa se va a mostrar en la consola de R. Ya llamamos a la función. Y como podemos ver, con la variable y ya pudimos formarla en columnas la variable x con sus intervalos y las frecuencias.
de definir la variable y, lo que tenemos que hacer es calcular la marca de clase, ya que es necesaria para calcular la media. Por lo tanto, creamos una variable llamada MC, que es igual a los extremos de los intervalos, que serían celos sumados, L1 más L2, L en mayúscula, ya que la variable está en mayúscula, entre corchetes el número 1, esto sobre 2 más 4 por la anchura del intervalo, que es 0.4. Y todo esto, no es por la anchura del intervalo, más 0, que recorre de 0 a 2, 3 espacios en total. Tenemos ahora creamos, esto lo que hace va a calcular la marca de clase para todos los intervalos. Como vimos arriba, se crean varios intervalos. Entonces tenemos que calcular solo para estos tres, para levels. Entonces hacemos lo siguiente. Creamos otra variable, x-mc. Así se va a llamar nuestra nueva variable. Es igual, utilizamos la función cut para crear break, pero en este caso, break igual. Trabajamos con L, que son los intervalos, pero en este caso también labels. Son los intervalos la marca de clase que creamos para todos los intervalos. Esto va a ser igual a MC. Y ponemos que necesitamos el write false, que es para los intervalos, como explicó mi compañera, si es intervalo o abierto. Después de esto, mostramos la variable xmc. Entonces ejecutamos, tenemos un error. ¿Qué error es? El error es no haber cerrado en este momento aquí un paréntesis. No es el error. El error es... El error está aquí, ya que estamos dividiendo la suma de los dos dividido para esta parte de acá. Entonces ya escribimos mal el nombre de breaks, pero ya está, corregimos y por lo tanto aquí nos muestra las marcas de clase de cada intervalo. Después de esto calculamos la marca de clase en forma de columna. Para eso utilizamos la variable marca de clase. Marca clase. ¿Qué le vamos a asignar? Necesitamos solo los niveles, los tres valores de aquí de XM, entonces solo cogemos levels de XMC. Aquí nos muestra la función y simplemente copiamos la variable. Después de esto, para que se nos muestre, para que no haya, vamos haciendo paso por paso, para que no haya ningún error. Primero tenemos que ejecutar ejecutamos, nos salieron, pero si nos damos cuenta, nos salen en forma de carácter y nosotros no queremos eso, necesitamos que sea de forma numérica. Entonces creamos otra variable, pero para convertir a numérica. La función para convertir a numérica es as.numeric y copiamos la anterior. Simple, ya tenemos. Hay un pequeño error. Ya, entonces después de esto creamos una tabla. Seguimos tabla, que creamos una tabla, la cual va a ser de Y con marca de clase. Tenemos la tabla, esta sería la tabla. Después de esto queremos solo sacar la frecuencia. Entonces utilizamos A como variable, en donde se van a guardar, y de tabla solo utilizamos la columna frecuencia. Entonces A, como podemos ver, solo nos da la columna de frecuencia. Para futuros cálculos nos servirá. Después de esto calculamos la frecuencia absoluta, FR, utilizando la función absoluta, que va a ser igual a la frecuencia relativa, vuelta, va a ser igual vamos a redondear, frecuencia absoluta sobre frecuencia relativa, redondeamos la división de la frecuencia absoluta sobre el ancho del vector A, que en este caso es 3, de la columna 4. Después de eso hacemos la frecuencia acumulada relativa, la frecuencia acumulada absoluta, perdón, que es igual a de frecuencia relativa. Vuelta para hacer la frecuencia acumulada, veo la relativa,
Es el mismo proceso que arriba, pero utilizando en la función la frecuencia relativa. Listo. Después de esto creamos una tabla con todas estas columnas. Para esto utilizamos la función dataFrame, la cual nos permite crear. Entonces en esta creamos llamar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada absoluta y la frecuencia acumulada relativa. Listo, entonces ahora ejecutamos todo esto. Desde aquí no hemos ejecutado los errores que ya corregiremos. Listo, corregimos los dos valores que fueron por una mala escritura de las funciones. Entonces ya podemos continuar, se hizo el dataFrame y aquí podemos ver la tabla de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa, de la frecuencia acumulada, de la frecuencia relativa y de la marca de clase. Para continuar con el ejercicio, vamos a realizar estadísticos descriptivos de nuestra base de datos agrupados. En este caso, para obtener la mediana, vamos a utilizar en este caso mut. Asignamos mut de una función. En este caso utilizamos nuestro for, que sería i en los vectores 1 con un tamaño que sería la función leg de mar. Esta función, ya que como utilizaron mis compañeros, utilizaron el mar para obtener la marca de clase, en este caso lo vamos a utilizar esta función. Entonces, mar sería, en este caso sería mut, abrimos un corchete y le llamamos a nuestro variable que sería i. Y entonces utilizamos la variable en este caso para sacar nuestra tabla de frecuencias. Entonces utilizamos un paréntesis, llamamos nuestra variable i, la multiplicamos por nuestra marca de clase, en lo cual ya sería abrimos un corchete y llamamos a nuestra función que sería i, a nuestra variable i. Ya, en este caso le llamamos a la función que sería move y le corremos el código. Como podemos ver aquí, nuestra marca a la marca de clase por la multiplicación de esta variable nos sale 15,0, 30,0 y 31,5. Bueno, esta función nos sirve para obtener nuestra media. Igual, usamos la función sum, entre paréntesis usamos que sería a, sería mut, esta le dividimos por la marca de clase, utilizamos otra función que sería sum, y en este caso le ponemos a nuestra y esto le separamos para poder obtenerla. Hacemos correr el código. Como podemos ver, nuestra media de nuestros datos agrupados es de 4,38. Igual, para obtener la mediana utilizamos la función median. Nuestra función x, ya que sabemos que x aquí en esta variable son nuestros datos agrupados en el cual está este vector. Entonces x, utilizamos igual el tamaño de nuestra base, utilizamos la función length de x igual de nuestro vector y le corremos. Aquí la medida es 5 y el tamaño de nuestro vector es 15. Igual, para obtener el mínimo utilizamos la función min
de la variable de x, que sería donde están los datos agrupados, igual el máximo, sería x. Corremos nuestro código, en el cual tenemos el mínimo sería 1 y el máximo sería 10. Utilizar el valor. Le llamamos nuestra función donde están todos nuestros valores. Sería x, la, donde aquí vamos a poner que son de niños. X, la sería de nuestro eje y, que sería la, en el cual serían las frecuencias. Utilizando esta función para poner el título de nuestra variable. Nuestra tercera. Tenemos nuestro. Aquí utilizamos igual esta función call para poder darle un color a nuestro gráfico, que sería esta función que sería colon con es igual a color. Creamos acá, creamos es igual a C. Y para darle color a nuestra gráfica debemos utilizar todos los colores en inglés. Y corremos. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro gráfico y aquí podemos ver que nuestra frecuencia es de aquí, las frecuencias y los niños. Podemos ver que sería uno de 10, serían 3 personas al azar que serían de 1. Decir mi compañero. Bueno, a continuación les voy a mostrar un ejercicio de datos no agrupados con frecuencias relativas. Como podemos ver aquí tenemos una base de datos que sacamos de una encuesta que realizamos a 30 personas sobre su peso. Esto lo calculamos en kilogramos. Como podemos ver aquí lo que vamos a sacar es el máximo, el mínimo, el rango, la mediana, el promedio o media y la varianza. Primero vamos a comenzar con el máximo. Entonces aquí ponemos ponemos el máximo y le ponemos max por la variable que era peso. Este mismo proceso lo realizamos con el mínimo, el rango y la mediana, que tienen el mismo procedimiento que voy a realizar ahorita. Aquí ponemos el mínimo por la varianza que era el peso. Aquí ahora vamos a sacar del rango. Lo que era es range por la variable. Ahora vamos a sacar del promedio, no, de la mediana, que es median por la variable. Ahora vamos a calcular lo que es promedio, media. Promedio o media. Tenemos la media. Es por la sum por la variable que le pusimos peso. Esto dividido para length por la variable del peso. Aquí vamos a sacar el resultado de la media. Aquí vamos a sacar ahora de la varianza. De la varianza es varianza pues del sum por la variable del peso, que es peso. Ponemos otro paréntesis menos menos min abrimos por la varianza, que es peso,
cerramos paréntesis, esto elevado a la 2, a ver, elevado a ver, esto elevado a la 2 y cerramos paréntesis. Ya. Dividido a la length por la variable del peso. Esto menos 1 y cerramos paréntesis. Bueno, lo ejecutamos. Y nos da un error. A ver. Y aquí tenemos, aquí como podemos ver, aquí están los resultados del máximo, que es 7, del máximo de máximo 7, en mínimo de un peso de 1, un rango de 17, una media de 4, una media de 4 y una varianza de... Bueno, aquí nos daba un error y teníamos escrito mal el código del length. Bueno, ya le corregimos y le ejecutamos para ver qué valor nos dio en la varianza. Nos dio un valor de 12. Ya. Entonces, para el siguiente paso vamos a sacar la desviación típica, que para eso utilizamos la raíz cuadrada de la... Y entonces, al continuo vamos a sacar la desviación. Escribimos desviación y utilizamos la función de la raíz cuadrada de la variable varianza. Y pedimos que se muestre en pantalla. Ya, el siguiente paso lo ejecutamos y nos sale que la desviación típica es de 1.14. A continuación vamos a sacar el peso para que se nos muestre en una tabla. Peso, utilizamos la función table y lo ejecutamos. Ya, después necesitamos sacar la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada en una misma tabla. Para eso utilizamos table como nombre de nuestra variable que vamos a usar. Utilizamos un data frame. Ya, y ponemos transform. Nuestra variable en cuestión que sería peso. Y aquí vamos a utilizar las siguientes fórmulas para calcular la frecuencia acumulada. Que le ponemos como el nombre de nuestra columna que sea frecuencia acumulada igual a cumsum, que esta es una función que significa que devuelve un vector cuyos elementos son la suma, productos o mínimos de una variable en un estudio. En este caso vamos a utilizar esa. Ya. A continuación vamos a sacar la frecuencia relativa. Para eso vamos a utilizar que nuestra columna se llame frecuencia relativa. Va a ser igual. Ahora vamos a usar la función round, que significa que redondea los valores de su primer argumento a 3. Y vamos a usar esto. Y aquí especificamos el 3 según los decimales que quiera cada uno. A continuación vamos a sacar la frecuencia relativa acumulada y vamos a poner el nombre frecuencia va a ser igual a round. Igual ponemos que sean 3 decimales nuestros valores. Luego pedimos que se muestre en pantalla.
Le corremos. Y nos sale que tenemos un error, que nos faltó, en vez de una M pusimos una N. Y ya una vez corregido el error nos aparece nuestro peso, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y como último paso vamos a sacar que una tabla, una gráfica que nos demuestre la frecuencia de cada dato. Para eso usamos barplot. De la tabla. Y la ejecutamos. Y a continuación nos aparece una tabla de frecuencias con los datos que se repite, cuántas veces se repite cada dato. Y eso sería todo. Como conclusiones, en conclusión, antes, la aplicación de la estadística descriptiva para el análisis de datos, en este caso de muestras, ayudan a estudiar y relacionar dichos datos a través de tablas de distribución y cálculos que permiten a mejor interpretación de información. Dado que RStudio es un entorno de desarrollo para la estadística, se logró hacer tablas de distribución y además estadísticos, tanto para datos agrupados como para no agrupados, como comandos similares y sencillos, que permite visualizar, resaltar la comprensión del indicador.